De los pacientes que van al consultorio médico, 30% van por dolor. Pero el dolor no es igual, pues. Hay varios tipos de dolores. Si ustedes saben la fisiopatología de cada tipo de dolor, saben tratar. No todos los dolores son iguales y no todos los dolores tienen la fisiopatología igual. Ahora vamos a hablar de fisiopatología del dolor. ¿Qué es dolor? Es una experiencia emocional. Disculpen que ahora está en portugués todo, ¿eh? Es una experiencia emocional, sensorial, desagradable, asociada a lesión tecidual, verdadera potencial. Es una experiencia emocional. Si el dolor no tiene emoción, no es dolor. Si tu dolor no tiene emoción, no es dolor. ¿Qué dices? ¿Hay qué? Ahí me duele, no, me va raro, ahí me duele, no, es medio raro. ¿Hay qué? Dame un fuerte. Más fuerte, pues, más fuerte. ¡Ay, carajo! En portugués decimos, da dolor, da. ¡Ay, puta que parió! El ay localiza dónde me está doliendo y el puta que parió activa el sistema simpático. Entonces el dolor tiene que tener emoción. ¡Ay! Mira, se rompió. Duele, pero tiene emoción. Eso va a activar el sistema simpático, el sistema hormonal. ¡Ay! Más dolió el 7-1. En Brasil era un velorio. Ainda duele el 7-1. ¿Cierto? Pero hay gente que les gusta el dolor. Hay gente que gusta dolor. El dolor está relacionado con sexo. Pégame, pégame, báteme, báteme. Pero no sé, suavecito nomás, no mucho. ¿Y por qué el dolor está relacionado con sexo? Porque las mismas fibras nociceptoras que transmiten el dolor transmiten la sexualidad. Los chicos, cuando la cosa está un poquito aburrida, una palmadita siempre es bueno. Una palmadita, no tanto, ¿no? Porque son las mismas fisias, por eso tengan así sus látigos, para él y ella. Vamos a estudiar los componentes del dolor, que son nociceptores, los tractos ascendentes, los sistemas más elevados y sistemas descendentes, que es importante. Vamos a estudiar la anatomía, fisiopatología de eso. Yo le dije que el dolor, hay nocicepción, que son los nociceptores, hay la percepción del dolor, hay el sufrimiento, dolor sufre, sufres, sufre. ¿Da para hacer una buena prueba cuando estás con cólica menstrual? No, no es cierto, sufres. Y hay el comportamiento doloroso, todo viene junto. Entonces, dolor da emoción, se activa el sistema autonómico, se activa el proceso cognitivos, o sea, aprende el dolor. Todos los mamíferos, todos los animales aprenden de dolor. Ya no vuelven a hacer eso. Y tiene un comportamiento motor y reflejo. Entonces, cuando tengo un dolor agudo, hay sensibilización periférica porque me duele y ahí me está doliendo después. Va a haber alteración de sinapsis en la médula espinal, en el corteza límbico, se activa el simpático y va a haber una respuesta neuroendocrina, va a haber hiperglicemia y un balance nitrogenado negativo, va a haber menos síntesis de proteínas. Entonces, el dolor, hay un déficit emocional, hay ansiedad y depresión asociado a dolor. Nadie está feliz cuando tiene mucho dolor. Hay ansiedad, depresión, hay perturbación del sueño que no consigue dormir. Entonces el dolor va con ansiedad, insomnia, depresión y sufrimiento, incapacidad de hacer una tarea.
Entonces, si yo tengo un estímulo, una injuria que produce dolor somático, tengo dolor en ausencia de estímulo, que es un dolor neuropático central o dolor psicogénica, psicológica, y los componentes del dolor son sistema sensorial discriminativo, vamos a ver la intensidad, duración, localización del dolor, sistema afectivo, sufrimiento, emoción, motivacional, y un sistema cognitivo. Todos aprendemos dolor, va a dar peligro, a la implicación da miedo, ansiedad, nadie quiere tener dolor. Entonces vamos a hacer antes de hablar de la fisiopatología, vamos a hacer la nomenclatura, para que todos podamos entender el lenguaje que vamos a hablar, nomenclatura. Nocicepción comprende detección de estímulos nóxicos y su consecuente transmisión de informaciones a los sistemas superiores. Dolor es esencialmente el proceso perceptivo que se origina en estos centros, resultando de una activación nociceptiva. Sufrimiento es la sensación afectiva negativa generada al encéfalo. Comportamiento doloroso son palabras, gestos, expresiones, actitudes, que son manifestaciones de lesión tecidual. Entonces, nomenclatura, alodenia, cualquier estímulo normalmente inocuo que provoca dolor. Alodenia es cualquier estímulo inocuo que produce dolor. De ahí pues, grita. No, grita, no sirve para nada. Ahí, más fuerte. Alodenia, estímulo inocuo, produce dolor. Analgesia, ausencia de dolor por estimulación nociva. Hiperalgesia, respuesta a estímulos nocivos exagerada. Grita, más fuerte. ¡Ay! Grita, Hipersensibilidad de dolor, cualquier dolor surge espontáneamente, aparentemente en ausencia de cualquier estímulo. Grita ahí. Fuerte. Claro. No ten estímulo y ten dolor. ¿Qué más? Parestesia, sensación anormal, espontánea o provocada. Vamos a ver los tipos de parestesia de acá a poco. Causalgia es un dolor tipo quemante por lesión nervosa, traumática, asociada a disfunción vasomotora, sudoresis, alteraciones tróficas. Causalgia es tipo quemante. Hiperestesia, sensibilidad aumentada para estimulación no dolorosa, como toque o mudanza de temperatura. Hiperestesia es parecida a la alodenia. Hipoalgesia, sensibilidad disminuida, estimulación nociva, noten dolor. Lineal del dolor, menor intensidad de estímulo en una persona que percibe dolor. ¿Quién tiene más dolor, hombre o mujer? ¿Quién es más sensible al dolor? Hombre. La mujer es el sexo fuerte. El hombre tiene dolor. El hombre cuando viene con cólica renal viene llorando. Más grande, más musculoso, peor. Duele más. La mujer dice ay. Eso depende de raza también. Entonces, vamos a estudiar que acá tengo intensidad de estímulo, intensidad de dolor. Entonces, acá tengo una injuria, respuesta normal, alodenia, menor estímulo, tiene dolor. Acá tengo hiperalgesias. Entonces, vamos a estudiar la fisiopatología del dolor, que primero va a haber la transducción, que es un estímulo físico, un estímulo químico, se transforma en un estímulo eléctrico. La transmisión del dolor, la percepción del dolor y la modulación del dolor. Vamos a estudiar detalladamente todo eso. Entonces tenemos la transmisión, la transducción, transmisión, modulación, percepción, la interpretación, que van unos y el comportamiento del dolor. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo una injuria aquí, después de 20 minutos, 30 minutos, todo duele. Pero el golpe fue aquí. ¿Y por qué me duele todo?
Porque había una hiperalgesia acá primaria y acá la secundaria. ¿Por qué eso? Vamos a estudiar el por qué. Entonces yo tengo un estímulo aquí y todo esto queda rojo, inflamado. Vamos a estudiar por qué eso. Entonces, tengo un dolor frecuentemente controlado, va a haber la sensibilidad periférica, que es esto, que duele aquí. ¿Cierto? Va a haber hiperalgesia primaria, aumenta la sensibilidad de la ferida, es un incómodo prolongado. Luego va a haber sensibilidad central, que es hiperalgesia secundaria, vamos a estudiar por qué. El dolor es mayor, incapacidad prolongada. Después va a haber un remodelamiento neural, plasticidad del neuronio y dolor crónica. Cuando un paciente entra en dolor crónica, se fregó, médicamente hablando. Tú tienes que evitar que un dolor agudo se transforme en crónico. Entró en crónico, queda toda tu vida. Entonces, vamos a estudiar cómo hacer eso. Ahora, el dolor de un trauma cirúrgico, una injuria tisular, no solamente va a haber procesamiento central, de mayor percepción del dolor, pero va a haber isquemia cardíaca y otras complicaciones más, porque se activa el simpático, hay activación hormonales y al último termina con trombosis venosa profunda. El dolor no solamente es dolor, tiene varias cosas que se activan en simultáneo que vamos a ver. Entonces, acá tenemos las vías de dolor. Entonces, vamos a estudiar la transducción. Va a haber los nociceptores, que son estas fibras C, que son terminaciones de DOR. Entonces, vamos a estudiar la nocicepción. Yo tengo un estímulo, va a estimular nociceptores. Cuando hay un estímulo, se libera prostaglandina, bradicinina, potasio, que estimulan aquí a las células. Entonces, eso se llama una hiperalgesia primaria, que hay rubor, que está rojo, aumenta el flujo sanguíneo local, va a haber edema, hiperalgesia periférica. Todo esto queda demasiado. Vamos a estudiar eso. Entonces, ¿cuáles son los nociceptores? Los nociceptores son las fibras A delta, que es para dolor rápido, y las fibras C son para dolor lento. Esas fibras C también transmiten estímulos de sexualidad. Es la misma fibra que transmite el sexo, es la misma fibra del dolor. La fibra C, dolor lento. Entonces, tienen fibras A delta, dolor agudo, fibra C es un dolor lento. Entonces, acá tienen que entran en la médula espinal y hacen sinapsis aquí. Más o menos, las fibras A delta y las fibras C. Entonces vamos a estudiar qué es la transducción. Su nombre está diciendo, es la transformación de un estímulo físico-químico, un estímulo eléctrico, va a haber despolarización. ¿Cierto? Va a haber despolarización. Entonces, va a haber estímulos químicos, mecánicos o térmicos que actúan sobre el receptor. Cada estímulo tiene un receptor. Químico, calor, temperatura, ácido, tiene su propio receptor. Entonces tenemos receptores para bradicinina, capsaicina. ¿Dónde hay capsaicina? Rocoto, pues el rocoto tiene capsaicina. Cuando tú comes rocoto, te pica acá, y si tienes hemorroides, vas a tener que botar un ventilador en el poto porque la quemada va a ser peor. Capsaicina, calor, cada uno tiene sus receptores. Estos receptores, cuando son estimulados, abren canales de sodio y calcio. Entonces tenemos receptores para calor, receptor TRP1, 2, 3 y otros receptores. Esos receptores abren canales de sodio y calcio. La célula despolarizó, transducción. ¿Cierto? Transducción. Entonces tenemos un estímulo, acá está el receptor. El tipo 1, por ejemplo, es activado por ácido, temperatura. Entra acá la capsaicina, que es otro receptor, y el canal abre.
entra sodio y calcio. La célula despolariza. ¿Cierto? Acá tenemos diciembre de 2017, semana pasada. Acá están ya especificados los receptores. El receptor TRPA1 es el más importante del dolor, para dolor nociceptivo, inflamación, ¿cierto? Son los receptores. El estímulo físico-químico actúa sobre el receptor abre el canal de sodio, ¿cierto? Entra sodio, entra calcio y la célula despolariza, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo funciona. Tú vas a ser voluntario. Voluntario. Ven para aquí. Va para afuera. Afuera. 3 voluntarias. 1, 2, 3, vos 6. Voluntarias. Para que no se duerman, si no se duermen. Dar clases en este horario es la muerte. Todo el mundo duerme, hasta el profesor. Ustedes van a ser sodios. Vayan para afuera. Expulsadas. Ustedes, ven para aquí, así. Aquí. Va para acá. Estoy formando dos feixes nervosos, 2 filas nerviosas. Aquí, eso. Tú para acá. Aquí, eso. Ustedes van a despolarizar cuando entre el sodio. Y tú al final de blanco y el otro, tú vas a decir ¡ay! Y el de azul, ¡ay! Tú dices ¡ay! Y tú dices ¡carajo! ¿Cómo van a despolarizar? Van a hacer una onda, pero despolariza. Así, levanta la mano. Carajo, fuerte, pues un dolor fuerte. Esa fibra parece diabética. Vamos a ver cómo funciona. Tú vas a hacer fuego. Cierra la puerta. Estamos en la puerta que es el canal. Chicas, fuera. No, que salgan los sodios primero. Espera. La puerta está cerrada en este momento. Fuego también está cerrado. Va para afuera. El canal está cerrado. Comenzamos. Puerta está cerrada. ¿Quién es? Fuego. Entonces, el fuego abre el canal de sodio. No, fuego se queda ahí. Entra en sodios. Una ola muy grande es esta, no sé. Entra sodios, vamos, sodios. Entra sodio. Esta fibra es diabética. ¡Ay, carajo! Mira, una fibra indica dónde es el dolor. Y la otra fibra da la emoción, activa el simpático. Así funciona, eso se llama transducción. Vamos a ver. Puede regresar fuego. Entonces, aquí tenemos la capsaicina, que es ácido, que se liga a su receptor, abre canal de sodio y calcio. Entra sodio y calcio, la célula despolariza. Transducción de señal, fácil. Acá está cómo son los receptores. Entonces, ¿cuáles son las sustancias que producen dolor? Se llaman sustancias halogénicas o algésicas. Son de las propias células lesadas. Potasio, lo que más existe dentro de la célula es potasio. Rompe la célula, sale el potasio. Son de la síntesis de enzimas o de la propia actividad del receptor. Entonces, ¿quiénes van a estimular eso? Canales iónicos, receptores de purina, receptores de cannabis y otros receptores que vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son las sustancias halogénicas? Iones, hidrógeno, potasio, cinina, bradicinina, calidina. Les regalo un regalo bonito. Si ustedes me dicen por qué se llama bradicinina.
Te doy un libro de regalo. ¿Por qué se llama bradicinina? ¿Por qué se llama bradicinina? ¿Tú sabes? ¿Por qué se llama bradicinina? ¿Qué? Disminución, no, sería bradicardia. Pero la bradicinina produce taquicardia. Más fácil. No te compliques la vida. ¿Qué? Vasodilatación. Bra sería bradicardia. Porque la serpiente Brotus yararaca. ¿Dónde está la serpiente Brotus yararaca? En Brasil y acá en Perú. Mi suegra serpiente. Mi suegra es una serpiente. Yo le compré una cama redonda para Navidad a mi suegra. Serpiente duerme enrolada, pues. Cuando la serpiente Brotus yararaca te muerde, paciente hace una hipotensión severa y muere por eso. Y ese hace alteraciones de la coagulidad. Roberto Rocha Brito, Sao Paulo, Brasil, él estudió la serpiente y descubrió que tenía una sustancia que causaba la hipotensión arterial y le colocó el nombre de bradicinina. ¿Por qué? Brasil. BRA significa Brasil. Por eso se llama bradicinina. Su seguidor Ferreira también descubrió que en ese veneno había una sustancia que inhibía el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Descubrió los inhibidores de la ECA. A partir de esa sustancia salió el captopril. Entonces, el sistema renina-angiotensina es 100% brasileño. Solo que Ferreira, que yo lo conozco a Ferreira, va para el Cusco Ferreira, lo hemos contratado para el Cusco, si es que Ferreira consigue tolerar la altura. Fue convidado a Inglaterra hace 45 años cuando era joven para hacer las pesquisas sobre ese trabajo de esa sustancia que inhibía el sistema renina-angiotensina. El trabajo le presentó a su jefe. El jefe le préstame tu trabajo. Te lo devuelvo una semana, ve conociendo Londres, date una vuelta en París y regresas, ¿está? Y el jefe lo presentó y ganó el premio Nobel, robándolo al trabajo a Ferreira, él con un argentino más, Ondechi. Después de 45 años se reconoció que el sistema renina-angiotensina es 100% brasileño y nosotros pagamos patente de esos fármacos. El sistema renina-angiotensina, todos los inhibidores de la ECA vinieron de la floresta amazónica, así como las quinolonas. Las quinolonas salieron de nuestro árbol, de la quinina, que es nuestra bandera de Perú. Y nosotros pagamos patente. Cuida tu floresta amazónica. Salvador Moncada, el descubridor del óxido nítrico, también le robaron el premio Nobel de Medicina. ¿Quién fue el primer descubridor de la penicilina? ¿Quién descubrió la penicilina? El primer descubridor. Alexander Fleming, mentira. Clodomiro Picado Tamwit, costarriqueño. Él fue el primer descubridor de la penicilina. América Latina también hace ciencia, solo que no lo roban. Bueno. Sustancias, ya sabemos, bradicinina, citosina, prostaglandina, son sustancias halogénicas o algésicas. Entonces, aquí tengo un receptor de temperatura, la bradicinina, factor de necrosis, varios factores, prostaglandinas, abren más este canal y entra más sodio, o sea, ayudan a abrir el canal de sodio y tengo la despolarización, por eso tengo la sensibilidad. Entonces, cuando yo tengo un estímulo, bótame musiquinha aquí. Cuando tengo un dolor, la célula rompe, ¡boom!
Sale potasio, sale hidrógeno, sale bradicininas y comienzan a estimular a esta célula. La fibra A delta y la fibra C. Eso se llama activación, sensibilización, ¿cierto? Pasó 30 minutos, 40 minutos, esto continúa con un edema, porque las colaterales van a liberar sustancia P y otras sustancias para causar un proceso inflamatorio, se llama sensibilidad periférica y hiperalgesia. Acá es importante prostaglandinas. Entonces, yo tengo aquí el estímulo físico, químico, térmico y prostaglandinas y otras sustancias hacen que esos canales se abran más, entrando más sodio, causando la sensibilización periférica. ¿Cierto? Entonces, ¿quién produce la sensibilización periférica? Son hidrógeno, noradrenalina, bradicinina, ATP, todas estas sustancias. La fibra psíquica más sensible, con simpático también. Acá tenemos que ácido araquidónico forma prostaglandina, prostaglandina actúa sobre proteincinasas abriendo más el canal de sodio. Las prostaglandinas no producen dolor, abren más el canal de sodio causando la sensibilización periférica. Mismo esquema, es el mismo esquema. Entonces, tengo bradicinina, serotonina, prostaglandinas, estimulan aquí y las colaterales liberan polipeptidio similar al gen de calcitonina y sustancia P, causando el proceso de inflamación periférica aquí. Entonces, aquí las colaterales liberan sustancia P, polipeptidio se la relaciona al gen de calcitonina que hace vasodilatación. Entonces acá tengo el estímulo, se libera sustancia P aquí, primer neuronio. Acá tengo el estímulo, la fibra, y las colaterales libera sustancia P que hace extravasación de plasma aquí, edema y polipeptidio relacionando al gen de calcitonina la dilatación. Se llama estimulación antidrómica. Es el mismo neuronio, pero la colateral libera sustancia P y el polipeptidio. Son las colaterales. ¿Cierto? También los receptores que estaban dormidos se despiertan. ¿Cierto? Entonces ya hemos visto la transducción. Estímulo químico, físico, se transforma en estímulo eléctrico. La transmisión es entre el primer neuronio y el segundo neuronio. Los neurotransmisores glutamato y sustancia P, sobre todo glutamato. Y el segundo neuronio tiene receptores AMPA y MMDA. No les digo el nombre porque son siglas de varias moléculas que ahorita las vamos a ver. Entonces, aquí tenemos que los neurotransmisores glutamato, sustancia P, y el peptidio relacionado al gen de calcitonina, que son los neurotransmisores entre el primer neuronio y el segundo neuronio. Entonces, ¿cuáles son neuronios mediadores bioquímicos excitatorios que producen? Sustancia P, peptidio relacionado al gen de calcitonina, factor de crecimiento, factor neurotrófico derivado del cerebro, son los que producen dolor del primer y segundo neuronio. Y los inhibidores son los opioides, las encefalinas, beta-endorfinas que vamos a ver, el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, norepinefrina, glicina, colecistocinina, calamina, que son inhibidores. Entonces, entre el primer y segundo neuronio, neurotransmisor es el glutamato, que es el más importante, receptor AMPA. Este esquemita es como yo diferencio la transmisión de un dolor agudo y de un dolor crónico. Entonces, acá tengo el primer neuronio, el segundo neuronio, la primera neuronia, segunda neuronia. Neurotransmisor glutamato. Acá tengo dos receptores, ya dice NMDA. NMDA. Es para dolor crónico. Está cerrado por calcio. Se llama ácido N-metil D-aspartato, este receptor. Es importante conocer esos receptores porque farmacología está trabajando mucho en esos receptores. Y el receptor AMPA, que es este, su nombre es alfa-amino 3 hidroxi 5 metil, no me interesa, que es el receptor para el dolor
agudo. Entonces, cuando tengo dolor agudo, se libera glutamato, estímulo físico se transforma en estímulo eléctrico, entró sodio, despolarizó, al despolarizar libera glutamato, se liga este receptor AMPA al glutamato aquí, entra sodio, la célula despolariza, sale potasio. Fácil, dolor agudo. ¡Ay! Pronto, acabó. El dolor crónico ya se altera todo, ya es más complejo el dolor crónico. Cuando tenga lodinilla, hiperalgesia, dolor persistente, dolor crónico, es más diferente, es más complejo. Aquí se libera glutamato, pero en mayor cantidad. Miren acá, 1, 2, 3, 4 glutamatos, hay acá como 20 glutamatos. ¿Qué pasa? Este receptor, estos dos receptores se activan. El AMPA está entrando sodio, la célula despolariza y activa el otro receptor, AMDA. Entonces, el magnesio que estaba aquí sale y entra calcio aquí. Entra calcio, pero el calcio va a cumplir otra función. El calcio va a activar a proteinsinasas y va a activar esa proteinsinasa a una enzima, óxido nítrico sintetasa. Y esa forma óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas. Sale el óxido nítrico, actúa sobre receptores con edilciclasa y hace que se libere más glutamato. Está cronificando el óxido. Y el óxido nítrico va a estimular que se libere sustancia P que actúa sobre el receptor NK1, que es neurocininas, y este receptor va a hacer que la neuronia se altere. Se llama plasticidad neural. Cuando entró aquí, te fregaste. El dolor crónico quedó como crónico. O sea, yo tengo que evitar que un dolor agudo se transforme en crónico, porque acá es más complejo. Acá viene el óxido nítrico. Y esto se libera más glutamato, y cronificó. Entonces, va a haber una sensibilidad central por ese mecanismo. Entonces, veamos aquí. Acá tengo un dolor, estímulo 4. Ahí, como 4. ¡Ay! 4. Le di estímulo 4 y el cerebro procesó 4. Tu cerebro está funcionando, te di un estímulo 4, tu cerebro estimuló 4, se liberó glutamato. Ahora, acá estamos liberando neurotransmisores. ¿Qué es la sensibilización? Yo te hago un estímulo 4 y tu respuesta va a ser 20. ¡Eso! ¿De qué universidad eres? Ricardo Palma, muy bien. ¿Estímulo 4? No, hay 4, normal, ¿no? Y ahora, ¡ay! Porque yo te estimulo 4 y tu cerebro procesó como 20. ¿Qué pasó? ¿Por qué te estimulo 4 y el cerebro procesa como 20? Eso se llama sensibilidad central. ¿Por qué? Porque estas sustancias hacen que se libere más neurotransmisor glutamato. ¿Quién hace eso? El óxido nítrico. Y otras sustancias más. Se libera aquí, se libera más neurotransmisor. Óxido nítrico, otra sustancia más, prostaglandina, bradicininas, todo eso. Ese se llama sensibilidad central. O puede haber lo contrario, yo te hago estímulo 4 y tú no tengas 2 días ahí. El cerebro procesó menos. Ese sistema de inhibición. ¿Por qué? Porque del sistema nervioso central vienen fibras que bloquean la subida del dolor. ¿Quién tiene cefalea tensional? Hasta hace poco no se sabía la fisiopatología de la cefalea tensional o de la fibromialgia.
¿Por qué? Porque las fibras descendentes no están funcionando. Ahora sabemos el por qué, y ya sabemos cómo tratar. Una cefalea tensional no se trata con aspirina. Hay otros medicamentos para eso. Entonces, la sensibilidad periférica, acá por ejemplo, tenga ácido araquidónico, libera prostaglandinas. Las prostaglandinas hacen que el receptor sea más sensible y que éste libere más glutamato. ¿Cierto? Entonces, sensibilidad periférica, estímulo tecidual, liberación de ácido araquidónico, se libera prostaglandina, se activan los nociceptores, dolor agudo, y cuando eso continúa, es lo que pasa aquí, lo que hablamos aquí, esto. Cuando continúa eso, se llama arregulación COXA2, óxido nítrico, hacen remodelamiento neural glial y el dolor agudo se transformó en crónico. Tenemos que evitar esto, tenemos que parar acá. Entonces, tenemos sensibilidad periférica, que sacan la piel, que son prostaglandinas, dada por COXA2, aumenta prostaglandinas. Y la central, que también aumenta COXA2 entre el primer y segundo neuronio en el sistema nervioso, tiene dolor. Entonces, ¿cómo yo bloqueo aquí? Dando antiinflamatorio. Ibuprofeno, aspirina, cualquier antiinflamatorio. Entonces, aquí tengo prostaglandinas en la piel, aquí también y aquí también. COXA2 es importante, dolor e inflamación. Continuamos. Ahora vamos a ver cómo se modula ese dolor. Aquí tenemos el primer neuronio que hace sinapsis aquí. ¿Recuerdan de sus clases de neuroanatomía? Que aquí en el cuerno posterior tienen las láminas de Reck. La lámina 1, 2, 3, 4. La mayor cantidad de sinapsis se hace de la fibra C en la lámina 2. Se hace la sinapsis entre el primer y segundo neuronio. Entonces, acá están las láminas de Reck. Aquí está. Fibra C, sinapsis. Primer neuronio, segundo neuronio. ¿Cierto? Sinapsis. ¿Cierto? Solo que aquí tengo un neuronita bien pequeñita, un neuronio pequeño. Y ese neuronio pequeño es el inteligente, está aquí. Acá, se llama interneuronio. Ese interneuronio es el que va a controlar el dolor. Interneuronio. ¿Cómo se llama ese interneuronio? Está en la lámina 2. La lámina 2 tiene otro nombre. Sustancia gelatinosa. ¿Cómo se llama el neuronio? Neuronio, sustancia gelatinosa. Fácil. Entonces, aquí tenemos una fibra del dolor, segundo neuronio, acá está el interneuronio. Ese interneuronio es importante porque controla la subida del dolor. Aquí está el interneuronio. Las fibras de presión también se comunican con el interneuronio. El interneuronio es el controlador. Este dolor sube, este no sube. Este sube, este no sube. Tú ahora, los lentes duelen. Cuando te colocas, duelen. Cuando estás sentado, ¿te duele el poto? ¿Ahorita te está doliendo el poto? No, porque tu interneuronio está bloqueando la subida del dolor. No todo dolor sube. Entonces, acá está el interneuronio. ¿Cierto? Las fibras descendentes que ven del sistema nervioso central se comunican con el interneuronio. Ese interneuronio se comunica con el primer neuronio y el segundo neuronio. ¿Y qué de extraordinario tiene este neuronio? Tiene los opioides endógenos. Esos interneuronios liberan dimorfina y encefalina. Entonces, acá tengo una fibra de dolor y acá está el segundo neuronio, fascia espinotalámico. Aquí el neurotransmisor glutamato, sustancia P. Ese interneuronio, cuando es estimulado, libera dimorfina y encefalina, que inhibe liberación de glutamato y sustancia P y lo hiperpolariza al segundo neuronio, no transmite el dolor. ¿Alguien de ustedes tiene dolor ahorita? ¿Quién está con dolor ahorita?
Nadie tiene dolor. ¿Tú estás con dolor? Nadie tiene dolor. Qué pena. Si tú estuvieras con dolor, yo te corto tu dolor en 3 minutos. Utilizando la fisiopatología del dolor. Es fácil. ¿Cómo yo trato dolor? Con acupuntura. El mejor tratamiento para el dolor de la cabeza en jaqueca es acupuntura. Yo te trato una cólica renal con acupuntura. Te trato cualquier dolor con Duin. Duin es presión. Fácil. Esta fibra de dolor, de sensibilidad, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar ahora. Vamos a jugar ahora. Tu dolor, tú vas a tener dolor. De 1 a 10, ¿cuánto está tu dolor? 17. 7. Entonces, yo voy a hacer Duin. Dame la mano. El punto sensible es aquí, te aprieta aquí. Digamos dolor de giro. Pasó 1 minuto. ¿Tu dolor cuánto está? 1. Mejoró tu dolor. La consulta 300 soles, ¿está? ¿Por qué eso? ¿Tiene explicación científica? Sí. La fibra de tacto estimuló al interneuronio. El interneuronio liberó dimorfina y encefalina, bloqueó la subida de dolor. La acupuntura tiene base científica, eso se llama la teoría del portón medular. ¿Cierto? Teoría del portón medular, Bexen, wow, vámonos. Entonces, fibra del dolor transmite sus neurotransmisores, glutamato, sustancia P. El interneuronio, que es estimulado por otra fibra, libera dimorfina y encefalina que bloquea dolor. Vamos a aumentar el tamaño de esta imagen. Y acá no está ese slide, infelizmente. Glutamato y sustancia P bloquean. Dimorfina y encefalina bloquean la liberación de glutamato y sustancia P. Ya vienen los siguientes slides. Entonces vamos a estudiar las vías de dolor. Ya les hablé que existen 2 vías que van en paralelo. Una vía neoespinotalámica, que es esta, que da la análisis del dolor. ¡Ay! Tú, ¿quién era ahí? ¡Ay! Me duele el dedo derecho. Y la otra vía, paleoespinotalámica, que es fibra C, de la emoción, el carajo. El norte nociceptivo tiene emoción. Son 2 vías que van en paralelo. Una localiza dolor y el otro te da la emoción. Esa emoción estimula el simpático. Entonces, acá está la vía más importante, la espinotalámica, que se va hasta el tálamo, del tálamo al sistema nervioso. Acá están las 2 vías, paleoespinotalámico y neoespinoespinal. Uno da la respuesta neurovegetativa, la alerta, la emoción, y la otra me localiza el dolor. Una va directa y la otra cruza, que van hasta el tálamo. Se van al sistema nervioso para localizar dolor. Acá están las vías, cómo funcionan, vamos a ver. Esa fibra me da la cognición, que tú aprendes de dolor, la otra me da la emoción. Entonces, en el sistema nervioso hay componentes discriminativos, aquí, que me ubican el dolor, dónde es el dolor. Componente afectivo, en el cíngulo, la amígdala da la emoción, la amígdala da la emoción, la ansiedad, la amígdala del sistema nervioso, no como una estudiante de medicina me dice, Enrique, yo nunca voy a tener ansiedad. ¿Por qué? Porque ya me operaron las amígdalas. Dije, no, burra, son las amígdalas del sistema nervioso central. Ínsula da memoria del dolor y hay control motor del dolor. Lo más importante que del sistema nervioso central, del pache, de la sustancia senescente periaqueductal, bajan las fibras al núcleo magno la rafe, al interneuronio, que evitan subida del dolor. Son las fibras descendentes. Entonces, ¿cuáles son los sistemas descendentes? Opioide, que depende de las amígdalas, hipotálamo, sustancia noradrenérgico,
Ustedes ya han visto en películas, o en algunos casos de la vida, que cuando tienen dolor, cuando estás peleando con una persona, cuando recibes una bala, o has tenido un accidente de tránsito, ustedes no tienen dolor. No hay dolor, ¿no? Porque la emoción es tanta, la liberación de noradrenalina, que la noradrenalina bloquea el dolor. Yo tuve 3 estudiantes de medicina, infelizmente tuvieron un accidente de tránsito, estaban yendo a 170 kilómetros por hora en lluvia, el carro patinó en recta, el carro volteó, el que dirigía murió, el de atrás, que estaba con cinto de seguridad, que estaba con su cinturón, se salvó, y el que estaba de lado estaba inconsciente. El de atrás era el único consciente, entonces no podían salir del carro. Con las piernas rompió el carro, la ventana del carro, sacó el motorista, al del motor, al otro lo sacó, vio que estaba bien, y eran casi médicos, y al otro le estaba haciendo respiración artificial, así masaje, hasta que vengan la ambulancia, los bomberos. Una vez que llegaron los bomberos, el socorro, él ya comenzó a tener dolor. Durante la rotura del vidrio donde sacó a todos, no tuvo dolor. Después que ya estaba tranquilo, comenzó el dolor. Él se fracturó 4 vértebras. Como está con tanta ansiedad, activó el sistema noradrenérgico, que bloquea, estimula abajo para bloquear su vida de dolor. Por eso no tiene dolor cuando hay ansiedad. Entonces, esas fibras se comunican con mi interneuronio. Acá de la amígdala, del palle, todo se comunica con interneuronio. Acá están las fibras descendientes. Entonces, a ese interneuronio hacen que se libere dimorfina y encefalina, los opioides endógenos. Acá tenemos la fibra descendente que se comunica con interneuronio. Acá están fibras. Ese interneuronio también se comunica noradrenalina, serotonina, que se comunican con el interneuronio. Todo bien del palle, que es la sustancia senescente periaqueductal, del núcleo magno de la RAFE, que se comunican con interneuronio. Entonces liberan serotonina, encefalinas y noradrenalina. Locus ceruleus. El locus ceruleus es el sistema adrenérgico. Locus ceruleus significa laguna azul, por la patología, es medio azul. Entonces, de las fibras descendentes, la serotonina, que viene por esta fibra, estimula a la sustancia gelatinasa al neuronio para liberar dimorfina y encefalina. La noradrenalina, dimorfina y encefalina hiperpolarizan al segundo neuronio para bloquear su vida de dolor. ¿Cierto? Entonces, la inhibición va a haber receptores aquí para dimorfina encefalina que bloquea liberación de neurotransmisor, y acá tienen receptores también para GABA, opioides, norepinefrina, que hiperpolarizan el segundo neuronio. ¿Cómo? Abren canal de potasio, abren canal de cloro, la célula está hiperpolarizada y no transmite estímulos. Aquí tengo receptores opioides, noradrenalina, cannabis, etc. ¿Cierto? Es la inhibición del dolor. Solo que ese sistema inhibitorio no funciona en algunas enfermedades, tipo la cefalea tensional, la fibromialgia y otros que vamos a hablar. Entonces, ¿cuáles son las reacciones de dolor? Son segmentares, va a haber amoales musculares, espasmo muscular. Suprasegmentar, que alteración, activación neurovegetativa y insomnia, dificultad de concentración, palpitación, taquicardia, hipertensión, que vamos a ver. Y cortical, el comportamiento de sufrimiento emocional. La persona fica agresivo, deprimido. ¿Cierto? Ustedes cuando están menstruadas con cólica menstrual, ¿cómo quedan? Alteradas, malhumoradas, deprimidos, ¿no es cierto? Mi esposa cuando está menstruada, mi hija está menstruada y mi perra está menstruada simultáneamente, yo salgo de la casa. Están totalmente agresivos. Entonces acá tienen los avalos musculares, ¿no es cierto? Vámonos. Entonces vamos a hablar ahora de la fisiopatología. Existen varios tipos de dolores. No todo dolor es igual. Entonces el tratamiento es de acuerdo al dolor. Entonces, ¿cómo yo divido?
Hay dolor agudo crónico, que eso no es tan práctico. Es dolor adaptativa nociceptiva inflamatorio y dolor no adaptativa neuropática infuncional. Esto se trata de una manera y esto se trata de otra manera. Entonces, también tengo un dolor nuevo que se llama irruptivo, que es un dolor que surge transitoriamente cuando un paciente ya tiene dolor crónico, que vamos a hablar, que es el dolor más intenso. También tengo dolor crónica oncológica, dolor crónica no oncológica. Cada uno tratamiento tiene dolor. El primer dolor, el dolor nociceptivo, que es el más común. Frío, encima de menos de 16 grados, caliente encima de 42, producen dolor. Intensidad de fuerza mecánica, irritantes químicos. Entonces, aquí en estímulo hay dolor, respuesta autonómica, se activa el simpático, hay reflejo. Hay neuronio receptores de alto linear. ¿Cierto? Dolor nociceptiva. Ejemplos. Dolor somático de la piel, huesos, articulaciones, dolor visceral, encerosa, pleural, peritoneal. Tiene un componente autonómico, emocional. Tenle ¡ay! La emoción. El dolor nociceptivo. Si ese dolor nociceptivo tiene traumatismo, se transforma en un dolor inflamatorio. Macrófagos, mastócitos, neutrófilos liberan prostaglandinas, bradicininas y el proceso continúa, ¿cierto? Aquí hay dolor espontáneo, hipersensibilidad, el brazo está doliendo bastante, hiperalgesia, lodinía. Este dolor antiinflamatorio nociceptivo yo trato con antiinflamatorio, porque el problema es prostaglandinas, aspirina, ibuprofeno, cualquier antiinflamatorio que bloquee prostaglandinas, porque es un dolor inflamatorio. Existe otro dolor que es neuropático, que acá no tiene estímulo, no tiene prostaglandinas, el antiinflamatorio no sirve, sirve como placebo. El problema del dolor neuropático que hay daño de neuronio está identificado. Y aquí se puede despolarizar, tiene dolor espontáneo y hipersensibilidad. Ahí no tiene emoción, no hay el carajo, solo tiene dolor sin carajo. Es un dolor sin emoción y es el más difícil de tratar. Dar antiinflamatorio no sirve porque no tiene inflamación. Entonces, ese dolor neuropático hay lesión del nervio, puede ser lesión del nervio acá periférico o a nivel central. Hay lesión en el sistema que procesa dolor. Tenemos un dolor neuropático. ¿Por qué se produce ese dolor neuropático? ¿Por qué causa? Hay sensibilización de neurones periféricos, vamos a hablar todo esto, voy a estudiar detalladamente. Vamos a ver por qué se produce ese dolor neuropático. 2 a 3% de la población mundial tiene dolor neuropático. Es crónico, resistente a tratamiento, limitación funcional expuesta. Es el dolor más difícil de tratar. No sirve dar antiinflamatorio porque no hay inflamación. ¿Cuál es la causa más común de ese dolor neuropático? Neuropatía diabética. Los diabéticos tienen 2 chances: tener dolor. Paciente diabético me dice, me duelen las piernas, me duelen los brazos. Ya vamos a ver por qué. La glicosa es tóxica. Posherpes por cáncer, problema de columna y otras causas. Entonces, diabetes es el que más produce dolor neuropático. Cáncer, SIDA, postcirugías también. Cuando yo opero hernia, yo rezo para que mi paciente no quede por dolor neuropático, por más que tenga un buen cirujano. A veces operamos testículo y se quedó con un dolor neuropático, es difícil de tratarlo. Entonces, ¿qué causa dolor neuropático? Diabetes de 7.545, es un trabajo. Bionca es un trabajo. Dolor neuritis por herpes, dolor regional complexa, dolor por trauma, SIDA, dolor de miembro fantasma. 79% de los que han sido amputados se quedan con dolor. Me duele mi pie, mi dedo. Pero te has amputado, tú no tienes dedo. Pero me duele el dedo.
Vamos a ver por qué todo eso. Mis niños, chicos, medicina es por qué, por qué y por qué. Lo único que es de memoria son antibióticos. Oxacilina, dicloxacilina, metilcilina, aslocilina, penicilinas antiestafilocócicas. El resto no es de memoria. Les invito para mi curso de antibióticos, comienza el día 9. Vayan al curso de antibióticos, se quedan invitados. A ver si les hacemos un descuento especial para el curso de antibióticos. Neuropatía por Hansen, que es lepra, por SIDA. El SIDA destruye neurones, dolor fantasma, neuritis alcohólica, neuromas. Vámonos. Neuralgia del trigémino también, por accidente cerebrovascular, epilepsia. Vámonos. Ese dolor, ese es tipo quemazón, ardencia, tipo choque, tipo puntada. Dolor puede ser provocado, produce alodinia, hiperalgesia, hiperpatía. ¿Qué es hiperpatía? El mínimo estímulo, ¡ay! Grita. ¡Ay! Continúa gritando. ¡Ay! Continúa gritando. ¡Ay! ¡Ay! Continúa gritando. Es hiperpatía. Le hizo un estímulo pequeño y se queda con dolor media hora. Entonces, ¿por qué se produce dolor neuropático? Por neuronios, hiperexcitaciones, pérdida de inhibición o hiperactivación. Vámonos. Ya sabemos, es por problema periférico, por problema central. Entonces, ya hemos visto, el dolor es tipo descarga, tipo choque, quemadura, hormiga, dormencia. Neuropatía diabética, le dicen, vámonos. Dolor es espontáneo, va a haber disestesías, sensación anormales, parestesías también. Vamos. El dolor tipo de ser ardor, tipo hormigueo, tipo descarga eléctrica, tipo piquetes o tipo dolor frío. Tipo hormigueo, piquetes que te están picando, entorpecimiento, tipo helado, descarga eléctrica, quemante. El diabético se queja de esto, pues. Neuropatía diabética, uno de esos dolores tiene. Doctor, tengo hormigueo en mi pierna. ¿Cuántos años de diabético? 10 años de diabético. Es difícil de tratar, pero ya sabemos cómo tratar. ¿Qué produce dolor neuropático? Diabetes, HIV, herpes, dolor, radiculopatía lumbar, esclerosis múltiple, isquemia cerebral, injuria a la columna vertebral. Traumas también, lesión del plexo, accidente en motocicleta, reviste el plexo braquial, síndrome comportamental, ¿cierto? Radiculopatías aquí, una hernia. Tengo un paciente ahorita de la universidad, el jefe de los contratos. Enrique, no puedo orinar, me duele para orinar, tengo un dolor, me duele el recto. Próstata normal, todo normal, no tiene infección urinaria, nada. Era una hernia del disco que está comprimiendo justo aquí. Tiene ardencia para orinar, dolor para defecar, tienen todo. Tienen que operarlo. Dolor neuropático. Herpes, SIDA, mononucleosis, lepra, sífilis, neurosífilis produce dolor neuropático. Neuralgia del trigémino, acá un dolor doloroso, tic doloroso, compresión del nervio trigémino, por eso dolor intenso, confunde con dolor de diente. Porfiria, acá está porfiria. Porfiria es una alteración de enfermedad del metabolismo de la hemoglobina. Ferro. ¿Ya han escuchado hablar del hombre lobo? ¿Existe el hombre lobo? ¿Existe o no existe el hombre lobo? Existe, porfiria, pero acá está. La novela Drácula fue inspirada en un paciente que tenía porfiria. Esos pacientes se acumula ferro. No hay metabolismo adecuado de ferro. Entonces, se destruye la piel y las neuronas. El paciente queda así. Tiene fotofobia, no puede salir de día, solo sale de noche. Tiene dolor intenso, los dientes están destruidos, tiene gingivalgia, está sangrando por la boca. Grita toda la noche, ¡au, au, au! ¿Lo ves? ¡Hombre lobo! No es el hombre lobo, es porfiria.
Neuropatía, porfiria. Amiloidosis, diabetes, hipertiroidismo, uremia son porfiria. Nos ya hemos visto los tipos de dolor, porque el neuronio está destruido, o otras causas. ¿Por qué se produce dolor neuropático? Fisiopatología del dolor neuropático. Si se rompe el nervio, se produce un broto y la célula se despolariza espontáneamente. Una causa. Entonces acá tenemos rompió, despolarización espontáneamente. Acá no tiene estímulo, pero tiene dolor. O este neuronio que se ha roto va a liberar un factor de crecimiento nervioso, que estimula otro neuronio que produce dolor. Otra causa. O puede haber brotramientos, ya hablamos aquí. Estos neuronios que se han roto van a crecer de nuevo. Crecen de nuevo los neuronios que se han roto. O una fibra de presión o un simpático de fibra va a estimular al nervio que se ha roto. O puede ser el problema central, que acá tengo estímulo y el cerebro está procesando anormalmente. Acá tengo nervio roto y el cerebro está procesando anteriormente. O que los nervios inhibitorios no funcionen. Acá están los nervios inhibitorios. Si paran de funcionar, tengo dolor neuropático. Que no tengo, los inhibitorios no funcionan. ¿Por qué la diabetes produce dolor? Neuropatía diabética. El culpado es la hiperglicemia. La glucosa tiene que ser menos de 100. Enrique, mi glucosa está en 130, 150, más o menos. La glucosa es altamente tóxica. La hiperglicemia actúa sobre diacilglicerol, aumento de triglicéridos, otros factores. Va a haber estrés oxidativo, disfunción de endotelio y a la final destruye el nervio. Entonces en diabetes yo puedo tener mucho dolor, neuropatía periférica, o no tener dolor. Dolor neuropático. Y el dolor fantasma, me duele aquí. No me duele aquí, me duele acá el dedo. 70% de los pacientes que han sido amputados tienen dolor. Dolor intenso, difícil de tratar. Me duele el pie. Ahí es un componente más complicado. Puede haber todas las causas de estos. Y encima tiene un componente psicológico. Y el sistema nervioso tiene la memoria del dolor también. Es más complejo. Yo tengo un amigo que ha sido medalla olímpica brasileña de yate. Y cuando estaba entrenando, se cayó del yate, pasó un barco y le rompió la pierna. Grael, ya. Tiempo. Termino en 3 minutos. Entonces, ese dolor neuropático es difícil de tratar. Fantasma, ¿cierto? Puede ser mixto. Dolor neuropático no es efectivo. Entonces, cada dolor tiene su tratamiento. Mixto es cuando tienen cervicalgia, radiopatía, dolor oncológicos. Acá tengo dolor mixta, por ejemplo, cuando tengo inflamación y neuropático. Y por último, el dolor funcional. No tiene estímulo, nociceptor está normal y el cerebro está procesando erradamente. Ese es más difícil de tratar. Ejemplo, fibromialgia, síndrome de intestino irritable, dolor torácico, cefalea tensional. Cefalea tensional, las fibras que transmiten descendentes no funcionan. Y tengo un dolor complejo, que es uno de moda, que está demasiado y tengo dolor que no sabemos la fisiopatología, desconocida. Y tengo dolor reactivo que hablamos, ¿cierto? Entonces, hemos estudiado el dolor. Cada dolor es diferente y cuando tienen dolor se activa el simpático. Cuando tienen dolor se activa el simpático, la presión sube, se activa el sistema renina-angiotensina, va a haber activación plaquetaria, coagulaciones, va a haber trombosis. Se activa el sistema neuroendocrino, va a haber hiperglicemia, balance nitrogenado negativo, paciente no va a cicatrizar, paciente posoperado no puede tener dolor si no complica. Porque si ese dolor clínico, al principio es bueno tener estimulación endocrina,
Después ahí se pierde proteínas, hay disminución de resistencia y el paciente infecta. Paciente postoperado no puede tener dolor. Es el truco del cirujano, si no complica. Se activa, va a ver, y si tengo mucho dolor, se activa la adrenal y hay supresión del sistema de inmunidad. Aumenta proteínas, menos proteínas, va a haber inmunosupresión, mayor riesgo de metástasis cuando tengo dolor también. Entonces, el dolor agudo tengo que tratarlo. Si yo continúo, hay neuroplasticidad, crónico, hiperalgesia laudinea, ya crónico, acá ya es difícil de tratar. Entonces, cuando tenga un dolor, un niño que tiene dolor de cabeza, trata las primeras cefaleas. Cronificó, se arruinó. Entonces, el tratamiento del dolor es totalmente diferente. Ustedes tienen que saber qué tipo de dolor tiene. ¿Ya? Si ustedes saben la fisiopatología del dolor, saben tratar el dolor. ¿Cierto? Si yo tengo un dolor neuropático, la mejor droga es gabapectina, que inhibe la liberación de neurotransmisores o opioides. Entonces, al final, cuando ustedes tengan dolor, solo para terminar, dolor neuropático tratan con analgésicos, opioides, paracetamol, dipirona, codeína, tramadol y otros, cuando es nociceptivo. Y el neuropático se trata con totalmente diferente, con aminotriptilina, gabapectina, que son otras drogas. Es totalmente diferente tratar dolor. Ustedes tienen que saber, si es neuropático, entro con esto. Si es nociceptivo, tengo otros esquemas. Son esquemas nuevos de dolor. No todo el dolor es igual. Estamos con tiempo en contra. Terminamos dolor. Gracias. ¿Alguna pregunta, queja, chisme, reclamo?